La Deporteca del Verano, con Natalia Freire. Y con servidor, con Sergio Torres. Hola Natalia, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Sergio, evidentemente el programa es tuyo y esto es una sección dentro de tu programa. Esto es una sección dentro de tu programa. El programa es de todos. Sí, es verdad. Sobre todo de los oyentes, esperemos que les guste lo que les vamos a contar durante estas semanas de verano aquí en la Deporteca del Verano. Espero que sí. Que también les recuerdo que está la Deporteca también los viernes por la noche, que estamos escuchando durante estas semanas de verano los highlights, los mejores momentos de la temporada. Pero también estamos escuchando los mejores momentos de la temporada de Femenino Singular los jueves por la noche. Y claro, yo pensé, cuando empecé a elaborar los temas de esta Deporteca del Verano, pensé, no vamos a hablar de mujeres, pero en la Deporteca no se habla mucho de mujeres. La verdad que yo intento siempre hablar de mujeres, pero para eso está Femenino Singular, ¿no? El único programa que tenemos aquí en Radio Marca dedicado es expresamente a la mujer deportista, a la mujer en el deporte, ¿no? Porque hablamos de olímpicas, paralímpicas, hablamos de movimientos sociales que tienen que ver con la mujer, hablamos de las mujeres periodistas, de nuestras compañeras que también se dedican al periodismo deportivo, y hablamos de mujer y salud, de salud y mujer en el deporte, y cómo el deporte ayuda a la mujer a tener mejor salud. Entonces yo pensé, los jueves, como es el Día de Femenino Singular, vamos a dedicar la Deporteca del Verano también a las mujeres. Deberíamos hacerlo, claro que sí. La idea, esa es la intención. Luego ya veremos lo que sale. Lo vamos a hacer. Mira lo que nos pasó ayer, que íbamos a hablar del Tour y se murió Ozzy Osbourne el día anterior y al final tuvimos que hablar ayer de Ozzy Osbourne. Nos quedó muy bien, nos escribieron, tanto a ti como a mí, les gustó mucho. Bueno, a ver si les gusta. Un villano más. Sí, claro, a ver si les gusta esto también. Claro, como estamos acabando ya las etapas del Tour ya el domingo, ¿no? ¿Sí? Llegan ya a París. Hoy 18ª etapa hoy. Pues entonces teníamos que hablar de bicicletas en esta semana. A mí me cuadraba hablar, ya que se acaba el Tour, pues hablar del Tour. Pero vamos a hablar del Giro. Vamos a hablar del Giro también. Que ha sido hace poquito. Sí, Giro. Pero más que nada porque las mujeres en el Tour han tenido influencia, han estado presentes. De hecho, las mujeres en ciclismo, pues como medio de transporte, la irrupción de la bicicleta se remonta al siglo XVIII. Una época en la que los derechos de las mujeres estaban condicionados por los hombres. Incluso se podría decir que hay algunos países en los que no se ha avanzado mucho en ese sentido y seguimos igual como si estuviéramos en el siglo XVIII. Pero es verdad que durante ese siglo y sobre todo en el XIX, a finales del XIX y principios del XX, las mujeres necesitaban permisos de sus maridos o de sus padres para realizar muchas actividades, entre ellas montar en bicicleta. Ajá. Nos contaba Begoña Luis en Femenino Singular, precisamente. Begoña Luis es la seleccionadora de mountain bike del equipo olímpico y paralímpico masculino del equipo paralímpico masculino y femenino. Begoña Luis nos contaba que en los países en los que se restringían los derechos de las mujeres, lo primero que se prohibía cuando llegaban al poder los gobiernos que restringían los derechos de las mujeres era el uso de la bicicleta, porque la bicicleta suponía autonomía, suponía independencia y suponía la forma de que la mujer no dependiera de nadie para poder moverse. Entonces, por eso se prohíbe el uso de la bicicleta en las mujeres en estos países. O sea, es algo que es importante que destaquemos precisamente porque fíjate lo evidente que es. O sea, que no se puede utilizar la bicicleta si eres mujer en los países en los que se restringen los derechos a las mujeres. Eso me parece. Muchas mujeres ciclistas desafiaron estos convencionalismos sociales y montando en bicicleta transformaron mentalidades y rompieron barreras. Una de ellas fue Amelia Bloomer, defensora de los derechos de las mujeres ciclistas y del voto femenino en Estados Unidos. Ella fue la impulsora de los conocidos bloomers, estos pantalones anchos y así muy ligeros, como diseñados para montar en bici. Como los que yo llevo hoy. Sí, pues son así anchitos, ¿no? Sí, bueno, pero estos iban ajustados en la parte de abajo, no es que fueran bombachos y bueno, hablando de mujeres que han luchado, Madonna, que va a sonar ahora mismo. Madonna es una de las que ha luchado mucho por los derechos de la mujer, y de aquí esta canción que suena de fondo, What It Feels Like for a Girl, lo que siente una mujer. Hay muchas mujeres que Taylor Swift, ayer la nombré, la vuelvo a nombrar hoy, porque Taylor Swift es una diosa, sí, soy súper fan. ¿Tú sabes de quién soy muy fan? Soy Swiftie. De Karol G. Pues también, muy bien. Un caroliano. Yo soy más de Olivia Rodrigo y de Taylor Swift. Pero bueno, el caso es que ambas, yo creo que todas han
por lo menos Madonna y Taylor Swift sí que han hecho canciones para decir, bueno, Beyoncé también hizo una, If I Was a Girl, o sea, If I Was a Boy me parece que se llama. Taylor Swift tiene la canción de Man, que es sintonía también de femenino singular. Son estas canciones que componen algunas mujeres para decir, perdona, que si yo fuera un tío no tendría los problemas que tengo. O sea, no tendría este problema, ni nadie se cuestionaría por qué hago esto, por qué hago lo otro. Bueno, Amelia Bloomer, la inspiradora de este tipo de pantalones, los Bloomers, y Annie Londonderry, que también era periodista y aventurera, fue la primera mujer en dar la vuelta al mundo en bicicleta en 1895. Lo hizo sola, en una época en la que las mujeres apenas tenían presencia en el espacio público. Tardó 15 meses en completar ese viaje. Dejó en casa a su marido y sus hijos para lanzarse a esta hazaña sin precedentes, y su aventura comenzó gracias al patrocinio de Londonderry Lithia, que le pagó $1.000 por publicitar la marca en su nombre y en una pancarta que portaba en la bicicleta. La recompensa final fue de $5.000 y el reconocimiento, no exento de polémica, porque claro, mucha gente reconoció lo que hizo Annie Londonderry, pero claro, mucha gente también lo criticó. Para unos era una excentricidad, para otros era una provocación, y para la mayoría de la gente que lo veía era algo fuera de lugar, porque las mujeres tendrían que estar en su casa con sus maridos y sus hijos, y no por ahí haciendo crónicas de guerra y contando lo que estaba ocurriendo en el mundo. Hay que espabilar, esa gente que sigue pensando así. Pues fíjate que en femenino singular, cuando hablamos de las juntaletras, que llamamos así la sección las juntaletras precisamente por ese tono peyorativo, ¿no?, con el que se refiere la gente a los periodistas en las juntaletras, hablamos con algunas mujeres que también fueron pioneras, gente que ha estado en deportes como boxeo, motor, que han sido tradicionalmente masculinos, y han cambiado muchas cosas, pero muchas de ellas nos contaban que los compañeros las trataban normal y que, ¿sabes?, como si fueran las trataban como periodistas, como un compañero más, pero que es verdad que tenían más críticas externas de la gente que las veía trabajando y decían, esta chica que hace aquí tirada en el suelo con las piernas al aire sacando una fotografía al motor o a la carrera o lo que fuera. Eso es algo, Natalia, y que, vamos, todavía queda muchísimo camino por recorrer, pero muchísimo, pero es algo que en el fútbol, y perdona que siempre lo llevo al fútbol, pero tú sabes que yo soy muy futbolero, sí, que creo que está cambiando, porque sobre todo en esta Eurocopa me he dado cuenta, la selección española femenina abre portadas de, por ejemplo, nuestro diario, nuestro prestigioso diario Marca, ocupa muchísimas horas, está ocupando muchísimas horas de programación aquí en Radio Marca. La cobertura que está haciendo Pablo Parra y todos desde aquí con esta selección está siendo increíble. Creo que estamos cambiando hacia bien, hacia mejor. Creo que en algunos deportes y algunas disciplinas todavía hay que cambiar mucho más, así que para algunos que todavía siguen en ese pensamiento de estas edades y estos años que estás diciendo, que espabilen, que hay que cambiar un poquito el chip. Dice Ander Mirambel que el fútbol es el hermano mayor de todos los deportes, por la cantidad de información que acapara y todo lo demás. Me gusta eso. Yo no, sí, Ander, además que es amigo y es además forma parte de Radio Marca, lo tuvo muy claro desde el principio. Sabía que si se apoyaba en el fútbol, los demás deportes podrían encontrar también un lugar. Y yo estoy completamente de acuerdo contigo, pero es verdad que es algo que se han ganado. No están tan lejos las portadas. El mérito es suyo, ¿eh? Sí. Por supuesto. No están tan lejos las portadas que a muchos no nos gustaron, en el que se las llamaba caprichosas, malcriadas, etcétera, etcétera. Ellas han sabido cambiar, han sabido aguantar, han sabido cambiar el modo de pensar. También es cierto que el éxito del Mundial, que yo insisto siempre en que a ese Mundial de 2023 de Australia y Nueva Zelanda llevaron un nutricionista, llevaron un psicólogo, llevaron... Te parecerá una tontería, pero en un grupo de mujeres, de 23 mujeres que van a pasar 3 o 4 semanas concentradas, en algún momento van a tener la regla todas. Entonces necesitas a un nutricionista que apoye y que le diga qué es lo que tiene que comer, qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que llevarse, porque las hormonas cambian en las mujeres a diario. No es que el ciclo menstrual cambia a diario. Y es verdad que en ocasiones hay mujeres que cuando están en el periodo menstrual, todo esto lo he aprendido en femenino singular, para que veas la importancia de lo de mujer y salud. Es verdad que cuando están en el periodo de ovulación rinden más que cuando están en el periodo de menstruación, y al contrario, cada mujer es distinta. Entonces, se necesita estudiar en ese ámbito para que el rendimiento sea mejor. Que hubiera un nutricionista en ese Mundial, yo creo que influyó claramente en el rendimiento de las mujeres, de las futbolistas de la selección española. Y también entiendo que socialmente
lo que pasó después también supuso un cambio de mentalidad en Por toda la supuesto, sociedad. por En toda la supuesto. sociedad. Y se demostró, en muy poco tiempo se ha demostrado. Yo estoy viendo los partidos ahora. Estoy alucinando de lo bien que juegan. Porque es cierto que yo, que he pasado, que me ha gustado mucho el fútbol femenino toda la vida, y he pasado muchas mañanas frías en el Cerro del Espino viendo al Atleti femenino con las madres y los padres de las futbolistas a mi lado y nadie más, 3 o 4 colgados amigos míos y amigas mías que también les gustaba el fútbol femenino, íbamos allí a horas intempestivas a ver jugar al Atleti, ha cambiado muchísimo. Yo podría decir que en 10 años juegan tan bien como los hombres. Estamos viendo unos partidos de selecciones en esta Eurocopa impresionantes, con unas jugadas elaboradas, un juego. Pero claro, se les ha dado las herramientas necesarias para poder hacerlo. Pues mira, en esto que te voy a contar ahora, tiene mucho que ver el coraje y la iniciativa de una mujer que se llamaba Alfonsina Estrada. Es la primera y única mujer que disputó un Giro de Italia masculino y que se convirtió en una leyenda impresionante que nos traslada al periodo de entreguerras en los años 20, porque es verdad. O sea, un Giro de Italia masculino. Sí, corrió una mujer. Bueno, Ajá. en aquellos giros, la verdad es que la participación era muy pequeña. De hecho, si se inscribían 70 o 80 corredores, posiblemente pues acabaran 20 o 30, y Alfonsina lo acabó. Bien es cierto que fueron muchísimas sus dificultades a la hora de acabarlo, pero es que te voy a contar, es que hay un capítulo en el libro de Ander Izaguirre, hemos hablado de Ander Mirambel y ahora te voy a hablar de Ander Izaguirre, publicado por Libros del Cao, que se titula Cómo ganar el Giro bebiendo sangre de buey. Ya solo el título te invita, ya te invita a leerlo, pero es que el capítulo 4 está dedicado a Alfonsina Estrada. Yo, cuando llegó el libro a mis manos y leí Alfonsina Estrada, ciclista. Bueno, fue el primer capítulo que me leí. Dije, me lo voy a leer para ver qué es lo que cuenta, porque Ander Izaguirre, que es un entusiasta del ciclismo y un estudioso de esto, ha escrito numerosos libros sobre ciclismo y todos muy buenos. De hecho, yo creo que uno de ellos, Plomo en los bolsillos, fue premio literario del diario Marca cuando se hacía un concurso literario. Y empieza el capítulo hablando de Alfredo Binda, que venció en 5 Giros de Italia entre el 25 y el 33, 3 campeonatos del mundo, 4 Giros de Lombardía, 2 Milán-San Remo, el imbatible Binda. Y dice, deberíamos hablar de Alfredo Binda, pero él habló así una vez. Estoy en contra del ciclismo femenino, por supuesto. Me parece bien que las mujeres den paseos en bicicleta, pero nada más. La competición no es apta para ellas. No resulta agradable ver a una señorita sudada tambaleándose sobre los pedales sin ninguna gracia. No me cabe duda de que la mayoría de los entrenadores y los deportistas están de acuerdo conmigo. Una vez en un congreso internacional de ciclismo pedí la palabra para expresar mi desacuerdo con las federaciones de aquellos países que habían incluido carreras femeninas en su calendario. Terminé con esta frase: los hombres en bici y las mujeres en la cocina. Los hombres en bici y las mujeres en la cocina. Este señor, Alfredo Binda, que fue un gran ciclista, llegó al ciclismo después de que Alfonsina Estrada hubiese acabado ese Giro del que te hablo. Ese Giro del que te hablo lo corrió invitado por la Gazzetta dello Sport. Fue Emilio Colombo, que era el director de la Gazzetta dello Sport, el que le animó a correrlo. La historia de Alfonsina Estrada empieza cuando a su padre, que trabajaba, era agricultor, y le cambió unas gallinas por una vieja bicicleta al médico del pueblo, en un pueblecito en Emilia, en Italia. Y Alfonsina, que tenía 10 hermanos, pero ninguno de ellos le molaba la bici, y ella sí. Entonces decía, me voy a misa en bici. O sea, la excusa era ir a misa en bici para poder coger la bici. Pero en vez de ir a misa, se apuntaba a algunas carreritas que había por ahí. Ella llevaba el pelo corto y tal. Claro, una chavalita de 10, 12 años no se distinguía muy bien si era chico o chica. Y ganaba pues tubulares, alguna docena de huevos, cosas que llegaba y decía, pues me lo han regalado y tal. Hasta que ganó una carrera en la que le regalaron un cerdito vivo. Entonces, claro, apareció allí con el cerdito vivo y Alfonsina, ¿de dónde ha sacado esto? Es que ha ganado una carrera en bici. Y su familia, moderna por entonces, decidió apoyar esa afición que tenía su hija. Entonces ella se fue a estudiar, le pusieron en Turín a estudiar de costurera y tal, pero ella dijo, a mí lo que me gusta es montar en bici. Y conoció al señor Estrada, que era un técnico, era un mecánico de bicicletas, y fue él el que le ayudó. Con esto quiero decir que muchas veces las mujeres no conseguimos llegar a los objetivos que nos
planteamos o que se nos cruzan en la mente si no tenemos la ayuda de los hombres. Los necesitamos. En este sentido es un llamamiento, ¿no? Apoyad a aquellas mujeres que tengan una iniciativa, por muy loca que parezca, porque a lo mejor es buena, ¿no? Como lo que hizo Alfonsina. Y Alfonsina empezó a correr Giros de Lombardía. No los ganaba, porque claro, corría contra hombres. Entonces estamos hablando de que una mujer contra un hombre no tiene nada que hacer, porque fisiológicamente somos completamente diferentes. Lo suyo sería que corriera contra mujeres. Cuando corría contra mujeres ganaba. Y luego pues se ganaba la vida también dando vueltas, buscando el récord de la hora. Que las mujeres que lo habían intentado ya, pues al final llegó Alfonsina y les batió el récord. Bueno, ella iba haciendo muchas cosas hasta que llegó este señor Emilio Colombo y le dijo, ¿por qué no corres el Giro? Y ella dijo, es que no tengo ayuda, porque para eso hay que tener dinero, yo no lo tengo. Y dijo, no te preocupes, yo te ayudo. Yo te ayudo. Y fue haciéndolo. Se ganó a todo el pelotón. Carrera tras carrera. Se caía como todos. Claro. Se le rompía la bici como a todos. Y de hecho, en una de las etapas ya de las últimas, se le rompió el manillar en una de las caídas. Ella llegaba reventada. La dejaban ir a los baños, ducharse la última. Tenían que ducharse todos los hombres y cuando acababan todos iba ella y cenaba la última y todo la última porque era la mujer. O sea, de alguna manera, aunque tuviera el apoyo. Pero el señor Colombo, el de la Gacheta de los Sport, vio el potencial de la noticia de que una mujer estuviera haciendo la gesta de acabar el Giro. En una de las caídas, ya casi al final de la ronda, se le rompió el manillar y llegó empujando la carretera llena de barro, o sea, empujando la bicicleta llena de barro por la carretera a un pueblecito, y una señora le dijo, espera que voy a partir la barra de la escoba y le ponemos aquí el manillar y llegas hasta el final. Llegó fuera de control y por lo tanto estaba fuera de carrera, porque ya llegó después del tiempo límite para acabar la etapa. Pero Emilio Colombo le dijo, da igual, acábalo, porque aunque aparezcas la última en la clasificación o aparezcas descalificada, yo creo que tienes que terminarlo. Ya has llegado hasta aquí, acábalo, yo te ayudo con lo que sea. Y efectivamente, eso fue lo que pasó. Alfonsina acabó todas las etapas, acabó la carrera y se convirtió en todo un icono de la lucha feminista y de la liberación femenina. Porque muchas mujeres que vieron eso y muchos hombres que leyeron la gesta de Alfonsina dijeron, pues a ver si va a ser que las mujeres no son tan incapaces como nosotros creíamos. Si esta mujer pequeña, poca cosa, ha ido superando caídas, claro, con pocos recursos, se ha ido superando caídas y todo. Otra cosa más, lo que hizo Alfonsina, con el dinero que ganó, no fue metérselo en el bolsillo, lo mandó a una institución mental donde estaba su marido ingresado, la mitad, y la otra mitad fue para su familia. O sea, ni siquiera ella se quedó con el dinero del premio que le dieron. La historia de Alfonsina Estrada, que el capítulo de Ander Izaguirre también acaba con Alfredo Binda, ¿no? Como diciendo, sí, señor Binda, usted, lo que usted quiera. Pero a usted no le conoce nadie y a Alfonsina Estrada, o sea, pues sí le conocen porque es verdad que está dentro de los libros y todo eso. Uno es uno más, como puedo ser yo, y Alfonsina es leyenda. Pero eso es, pero es cierto que Alfredo Binda, pues sí, fue un gran ciclista, pero desde luego Estrada es leyenda, Alfonsina Estrada. Pues sí, me ha encantado, ¿eh? Qué bien, pues me alegro. Joder. Había que hablar de ciclismo y había que hablar de mujer, pues Alfonsina Estrada. La primera persona que me habló de Alfonsina Estrada fue Marcos Pereda, que también es autor de varios libros dedicados al Giro, Arriba Italia, y también de esta colección que ha sacado libros de ruta con el Giro, el Tour y la Vuelta. Y fue la primera persona que me habló de Alfonsina Estrada. Yo ignoraba su existencia y reconozco que para mí se ha convertido en todo un icono de la lucha feminista, y incluso sin ella querer hacerlo de esa manera. O sea, ella solo quería montar en bici. Quería ser libre para poder correr en bici como hacían los hombres. Y mira que si lo consiguió, que hoy a 24 de julio, aquí estamos recordando un historión que yo desconocía totalmente. Ya me habías puesto tú en preaviso, me dijiste que esta sección me iba a gustar mucho. Me ha encantado, la verdad que sí. Pues me alegro mucho, Sergio. Muy chula. Pues. Natalia, ¿mañana me puedes dar así una pinceladita de lo que vamos a tener mañana viernes? Mañana no va a ser tan intenso. Va a ser un poco más distendido porque ya que es viernes y encima es fiesta, porque mañana es fiesta, es el día de Santiago, mañana 25 de julio, pues felicidades a todos los santiagos desde aquí, desde ya. Mañana les felicitamos otra vez. Pero sí que va a ser un poco más distendido y más musical, porque los viernes he pensado que para relajarnos un poco escuchemos música. Que ya estamos cansados. Por cierto, hace un año, justo mañana 25, estaba terminando yo el Camino de Santiago. Mira tú por dónde.
que lo hice. Con muchas mujeres, muchos compañeros también. Al final hicimos todos un grupo fantástico y acabamos el camino todos juntos y me moló mucho. Pues mañana no hablaremos del Camino de Santiago, mañana hablaremos del Tour de Francia y de la relación que tiene con la música. Perfecto, pues nada, nosotros, gracias Natalia. Un placer. Nosotros que terminamos aquí este programa del verano de hoy, os dejo con Rodríguez y el Tour de Francia mañana, 12 de la mañana, misma hora y misma sintonía. Hasta mañana, chao.